otra vez, soy Iván García Subero, estamos en el curso de creación de videojuegos con Unity 3D. Tenemos la escena que hemos hecho en el tema anterior, en el que estábamos viendo cómo se trabajaba con elementos prefabricados, y vamos a pasar a un tema radicalmente distinto, que es la edición de terrenos, ¿vale? En este caso de escenarios exteriores. Unity incorpora un editor de terreno bastante bueno, entonces nos va a permitir diseñar escenarios exteriores de todo tipo, incluyendo pues, elementos como pueden ser montañas, cualquier tipo de accidente geográfico y vegetación, ¿de acuerdo? Para esto vamos a trabajar con una escena nueva. Os recuerdo que en el proyecto anterior pues habíamos hecho dos escenas que eran prueba objetos y prueba objetos 2. Yo voy a hacer una escena nueva y la voy a llamar, hago escena nueva, la voy a guardar ya desde el principio y la voy a llamar prueba terreno, ¿vale? Prueba terreno. Bueno, ¿cómo trabajaríamos con el terreno de Unity? Bueno, yo estoy con la versión 4.2 y hace bien poco se eliminó la pestaña Terrain de esta lista de pestañas. Entonces ahora mismo la opción Terrain la tenéis dentro de GameObject, ¿vale? Realmente un terreno en Unity es un objeto de juego como cualquier otro y realmente está bien ubicado en GameObject, mejor que como estaba antes, que lo tenían en una pestaña separada y no era necesario, ¿de acuerdo? Si vamos a Create Other, en esta opción tenemos Terrain. ¿De acuerdo? Creamos el objeto, nos aparece en nuestra jerarquía, con doble clic lo podemos centrar. Este plano que se nos ha creado, aunque parece que simplemente es un plano, haceros a la idea de que por defecto, si con el terreno seleccionado vamos a este botón de opciones, eh, tiene un tamaño, aquí lo tenemos, width, length, ¿vale? En anchura de 2000 metros y en largura de 2000 metros. Todos estos parámetros son modificables, no vamos a entrar en ese detalle ahora porque bueno, nos permitirán modificar dimensiones del terreno, y otros de los parámetros pues, son relativos básicamente a la calidad del texturizado o a la cantidad de deformaciones que podremos hacer a lo largo de esos 2 kilómetros de terreno. Vamos a trabajar lo básico con terrenos, que va a ser pues precisamente los primeros botones de este editor que hay aquí, que es un editor muy completo y que sí que os aconsejo que lo toquéis entero porque sí que viene bien conocerlo. Bueno, sabiendo que son 2 kilómetros, vamos a empezar con el primer botón de edición de terreno. Son botones muy similares entre ellos, casi todos suelen incorporar un conjunto de brochas de modificación y unos cuantos parámetros sobre la brocha, ¿vale? En este caso, el primer botón nos deja pues, elegir brochas. Fijaros que son bastante similares a brochas de Photoshop, por ejemplo, ¿vale? Más cosas que podemos, con una brocha seleccionada, más cosas que podemos tocar son el tamaño de brocha. Fijaros que, así me acerco un poquito, en azul claro se ve la parte del terreno sobre la que va a afectar esta brocha. Si modificamos el brush size, podemos hacer que sea más grande, ¿vale? Un consejo que doy a veces, según los terrenos que se trabajen, ¿vale? Es centrarnos en el terreno y sacar un cubo. Pulsamos la tecla F. Y bueno, el cubo, fijaros que me ha salido un poco por encima de terreno. Realmente, bueno, si miramos el inspector está a 300 metros, vamos a ponerlo a 0 metros en Y. Pulsamos otra vez la tecla F y tenemos el cubo a ras de suelo. Esto se hace para poder tener una referencia precisa de cuánto es un metro, ya que el terreno es muy grande y da lugar a que a veces te da por crear accidentes geográficos excesivamente grandes, o si varías los tamaños de terreno excesivamente pequeños. Entonces el cubo viene bien como referencia, ¿vale? Yo el cubo lo voy a dejar en el centro de la escena, vuelvo al terreno y con la brocha que habíamos cogido antes, ahora fijaros que el tamaño de esta brocha, la montaña que se va a hacer, fijaros que tiene del orden de 30 metros o una cosa así, ¿vale? O más. Entonces, bueno, alrededor de este cubo voy a empezar a clicar para crear unas deformaciones, ¿vale? Fijaros que, bueno, la brocha modifica el terreno, hace que suba hacia arriba. Otra opción de esta misma brocha y de prácticamente todas es con la tecla Shift podemos deshacer. En este caso, deshacer sería rebajar terreno, ¿vale? Y podemos hacer, fijaros que puedo comerme trozos de montaña que había creado antes. El otro parámetro, opacity, nos indica con qué fuerza la brocha afecta sobre el terreno, es decir, con la velocidad a la que vamos a poder modificar el terreno. Si yo pongo una opacidad muy baja, viene bien a veces para realizar pequeñas elevaciones, ¿vale? Y evitar que el suelo sea completamente plano, cosa que queda bastante mal, ¿vale? Bueno, vamos a dejar un entorno así. Fijaros que, claro, lógicamente afinando con otras brochas, pues el efecto que se consigue pues mejorará bastante. Entonces, una opción es con brochas más pequeñas en los pies de las montañas, pues se puede hacer un pequeño retoque, ¿vale? Sobre todo a la hora de poner colisionadores para evitar que el personaje suba,
pues utilizar esta pequeña elevación que ponemos alrededor como referencia, ¿vale? El proceso de modelado, en este caso de un terreno, es un proceso que se puede hacer como yo lo estoy haciendo ahora en 2 minutos, o que lo puedes hacer configurando bien los parámetros en 2 semanas. Porque bueno, esto estamos haciéndolo, fijaros, que no tenemos una buena medida de cuál es la altura de estas montañas. Bueno, entonces ese tipo de cosas toca testearlas, toca luego cerrar la geometría para que el personaje no pueda escaparse del escenario. Bien, todo esto lo veréis en la práctica, ¿de acuerdo? Bueno, una vez tenemos un modelado sencillo, como puede ser este, que es muy sencillo, más cosas que podemos tocar. Bueno, el siguiente botón es igual que el anterior, con la única diferencia de que tenemos un control de altura. Este control de altura lo que nos va a hacer básicamente es limitar, bueno, limitar no, acercar la altura del terreno al valor que pongamos aquí. Para que os hagáis una idea, el terreno por defecto está a 0 metros, y aquí podemos indicar si queremos hacer una meseta aquí en medio, por ejemplo una meseta de 10 metros, podemos numéricamente marcarlo y con la brocha que queramos, pues fijaos que la opacidad está muy baja, entonces le cuesta un poquito, pero fijaros que sí que consigue hacer una meseta, ¿vale? Que ha quedado por encima plana. Bueno, algo que veréis ahora es que fijaros que cuando hago clic, el renderizador se muestra con mayor calidad cuando hago clic que cuando no hago clic. Esto sucede porque el terreno de Unity está muy optimizado para tener un rendimiento muy alto en máquinas de bajas prestaciones. Entonces hace una serie de optimizaciones y una de ellas es que el aspecto visual final del terreno se muestra con un pequeño error, se muestra, por así decirlo, por aproximación. Si lo que queréis es ver el terreno bien, sobre todo en la fase de edición, para poder quitar fallos, cuando hablo de fallos me refiero pues a picos indeseables en las montañas, que son así cuando realmente lo que quieres es una forma redondeada. Para que todo se vea un poquito mejor y podáis ver dónde hay fallo y dónde no hay fallo, en estas opciones sí que el primer parámetro pixel error lo podéis poner al mínimo para que el error de muestreo sea el mínimo posible y podáis ver bien la escena, ¿vale? Bueno, volvemos al botón de elevación y ya veis que puedo elevar. Cuando digo elevar, si yo pongo un valor de 0, también puede descender la altura. Simplemente marco una altura objetivo y la herramienta pues va a ser capaz de hacer que el terreno baje a esa altura objetivo. En este caso he puesto 0, podríamos utilizar esto para poner un lago, o agua, etc. ¿Vale? Bueno, finalmente, para acabar con este botón, cuidado con la opción flatten, porque esta opción aplanaría todo el terreno al valor que marquemos aquí. Y al aplanar todo el terreno nos destrozará todo lo que hayamos hecho. O sea que flatten, un consejo que os doy es que lo utilicéis solamente al principio si queréis asignar una altura de terreno diferente de 0. 0 normalmente va a ser el nivel más profundo bajo el agua. Entonces hay veces que conviene trabajar con un flatten a 50 metros, a 30 o a 10, y a partir de ahí pues elevar con este botón o hacer agujeros con este botón y la tecla Shift, como hemos visto antes. Otro botón muy sencillo que tenemos es este botón, el tercero, que es el de suavizado. Entonces el de suavizado se va a encargar de aplicar un suavizado en los vértices de estas montañas de forma que se varíen lo mínimo posible. ¿Cómo funciona esto a nivel visual? Pues básicamente voy a hacer un clic para que lo veáis. No sé, a ver, vamos a subir un poquito la opacidad, que está muy baja. Acordaos que la opacidad siempre indica la velocidad a la que la herramienta afecta al objeto. Entonces, con opacidad más alta el suavizado será más, lo notáis, no supongo, haciendo unos cuantos clics, sino probadlo en vuestro proyecto en cuestión. Entonces, el proceso de suavizado, ojo, porque un suavizado excesivo puede provocar un exceso de alisado en la montaña que no nos interesa, porque una montaña tiene que tener relieve, ¿de acuerdo? Entonces tampoco es plan de usarlo como si fuese un borrón por encima del proyecto, sino que hay que hacerlo con bastante cuidado y simplemente evitar que se vean triángulos, básicamente es evitar que se vean triángulos, ¿vale? Pero sin quitar la forma redondeada de las montañas, ¿vale? Un consejo que os doy a la hora de suavizar, porque siempre vais a tener que suavizar el terreno, es que durante la fase de texturizado que vamos a ver ahora es cuando más te acercas al terreno y es más cuando más ves que puede haber algún pico que te interese eliminar. En mi caso, bueno, es un terreno muy simple que he hecho y realmente pues se ve bien dentro de lo que cabe. Pero bueno, acordaos que durante el texturizado, incluso durante el proceso en el que añadamos vegetación, podemos seguir suavizando el terreno, ¿de acuerdo? Bueno, estos 3 botones son muy sencillos de usar. Vamos a pasar a los 3 siguientes, que son un poquito más avanzados, ¿vale? Y tienen que ver con el tema del color, sobre todo, ¿vale? El primer botón es un botón de texturizado, ¿vale? Para los botones siguientes, lo que nos va a hacer falta son recursos de proyecto que ahora mismo no tenemos. Y los recursos de proyecto van a ir desde texturas para texturizar hasta modelos 3D completos para aplicar, para generar árboles, ¿vale?
Texturas podéis encontrar en diferentes fuentes que ya iremos viendo, modelos también podéis encontrar en diferentes repositorios, pero yo voy a utilizar un paquete que viene con Unity, muy sencillo, con recursos básicos de texturizado y de vegetación. El paquete lo vamos a cargar desde la vista de proyecto haciendo clic derecho, Import Package y se llama Terrain Assets, ¿vale? Son recursos para terreno. Como os digo, es muy básico lo que hay aquí, ¿eh? No utilicéis esto para juegos comerciales ni para proyectos que penséis publicar con un mínimo de seriedad, porque además son recursos que cualquiera que conozca Unity sabe que son los básicos y no quedan nada bien, ¿de acuerdo? Bueno, cargamos recursos, como todo paquete predefinido de Unity, en los assets nos genera una carpeta llamada Standard Assets, donde tenemos aquí los Terrain Assets, que podéis inspeccionarlos aquí con un poquito de cuidado, ¿vale? Veréis que hay varias cosas, ¿vale? No hace falta que sigamos profundizando, vamos a volver al terreno, porque lo haremos todo con la herramienta de edición. Bien, en el caso de las texturas, lo primero de todo deberemos ir a Edit Textures, este botoncito de aquí que nos va a permitir cargar las texturas que queremos mapear sobre la escena. En Edit Texture la única opción que tenemos es añadir nueva textura y fijaros que nos da dos casillas, por así decirlo, donde podemos aplicar textura, ¿vale? La primera va a ser la textura que se va a utilizar para pintar y esta segunda que pone Normal Map lo veremos más adelante, lo que es un Normal Map. Pero bueno, básicamente para conseguir que el resultado visual del terreno sea bastante mejor. Bueno, vamos a darle a Select y aquí me salen todas las texturas, ¿vale? Estas texturas son para mapear sobre el terreno, entonces interesa que sean cuadradas, ¿vale? No solo que sean cuadradas, sino que sean cíclicas, es decir, que la parte derecha encaje con la izquierda y la de arriba con la de abajo, ¿vale? Este tipo de texturas son texturas Game Ready, que se llaman, texturas listas para juego. No son texturas generalmente que vayáis a encontrar en Google Imágenes, por ejemplo, pero sí que veremos repositorios de Internet donde encontrar texturas Game Ready para conseguir esto. También con Photoshop es posible coger una textura que no sea Game Ready y editarla para que sí lo sea. Bueno, voy a utilizar arena, por ejemplo, la textura está de arena, pulso intro y no voy a configurar el mapa de normales de momento, ya veremos lo que es. Con añadir, fijaros que la textura de arena, si nos acercamos, se ha mapeado sobre todo el escenario, ¿de acuerdo? Esto solo sucede con la primera textura, que es la que afecta como base a todo el escenario, y será con las siguientes texturas con las que pintemos encima, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra cosa que es añadir una luz que nos ayudará bastante para ver un poquito mejor el resultado, porque ahora estamos con la iluminación por defecto de Unity y con la W vamos a mover un poquito esta luz fuera para que no nos moleste a la hora de diseñar. ¿Qué más podríamos texturizar aquí? Bien, haceros a la idea de que estamos haciéndolo con el kit de texturas básico de Unity, que es muy limitado y solo tiene 4 texturas diferentes, ¿vale? Lo ideal sería que en aquellas zonas donde queramos una textura, en este caso de arena, utilicemos un mínimo de 3, 4 u 8 texturas de arena diferentes. Tampoco, bueno, he dicho 8. Tampoco es plan de que haya 200 texturas diferentes en un escenario. Es mejor hacer escenarios pequeños con su conjunto de texturas y un cambio de escena con otro escenario diferente y su nuevo conjunto de texturas, ¿vale? Pero bien, sí que interesa que no se vea todo el rato la misma. Fijaros que la trama de texturizado se ve que no tiene ninguna variación, incluso si nos alejamos y os fijáis bien, se nota que se nota el patrón a lo largo del escenario y eso me interesa que se vea. Entonces mezclar varias texturas parecidas y echar unos cuantos pincelados, pues no está en absoluto de más. Yo lo voy a hacer de una manera muy sencilla y voy a cargar otra textura más, en este caso voy a coger la de rocaje que tenemos aquí, ¿vale? La de rock, y la voy a utilizar básicamente para estas zonas de aquí. Las zonas lisas vamos a dejarlas con arena, pero las zonas con pendiente, pues vamos a asumir que la arena por peso de la gravedad ha ido cayendo y ha dejado desnuda la roca, ¿vale? Este proceso nuevamente se puede hacer en un minuto o en una tarde y se puede hacer con más o menos cuidado, ¿vale? Con lo que hay que jugar es con el tamaño de brocha, que ya sabemos cómo va, con la opacidad, que nos va a indicar con qué fuerza pintamos encima hasta saturar, ¿vale? Y mucho ojo con el último parámetro, el Target Strength, que la definición sencilla es el límite hasta el cual vamos a hacer que la textura nueva sobrescriba la vieja. Con una fuerza objetivo de 1, poco a poco, porque tenemos la opacidad baja ahora mismo, poco a poco la roca empezará a dejar paso a la arena, como veis, ¿vale? Voy a pulsar Control Z para deshacer esto que he hecho, ¿vale? Si pongo una fuerza objetivo de 0,25, me aseguro de que el teñido máximo que va a realizar la textura nueva sobre la vieja es de un 25% y por mucho que yo clique, fijaros que la roca se deja ver, pero solo en un 25%, es decir, prima la textura de arena, ¿vale? Eso es muy importante porque habrá que trabajar con diferentes fuerzas objetivo
para conseguir que la transición entre arena y roca sea suave y no sea una transición inmediata, ¿vale? Esto, fijaros en el texturizado que se hace de terreno en juegos comerciales y veréis a lo que me refiero. Hay casos en los que se hace solamente una fase de transición, hay casos en los que se hacen varias fases y sobre todo lo de pintar con texturas similares para evitar que se vea el patrón, ¿vale? Esto, bueno, ya os digo que voy a hacer un proceso muy sencillo y va a ser con una brocha más pequeña todavía pintar esta zona de aquí, ¿vale? Ahora fijaros en lo que os decía de que el suavizado evita fenómenos como este. Y fijaros que sí que se ven picos que no nos interesan y es durante el texturizado cuando nos podemos dar cuenta y pues bueno, aplicar unas pinceladas para que no se note, ¿vale? Volvemos al texturizado, que es donde estábamos, y bueno, pues voy a acabar la meseta esta ya que estamos, ¿vale? Simplemente voy a perfilar la caída que hay alrededor de ella, pues para que se vea que no tiene tanta arena como el resto, ¿vale? Le daríamos un poquito más por aquí y bueno, básicamente lo tendríamos ya cerrado. Fijaros que, bueno, a nada que nos pongamos desde esta perspectiva de aquí, pues se nota lo que hemos hecho, ¿vale? Esto nuevamente estamos haciéndolo con una única textura de roca y es una meseta muy pequeña, creo que eran 10 metros de altura lo que tenemos aquí, con diferentes texturizados y haciéndolo con paciencia, incluso con pinceles de tamaño 1. Si tenemos ciertas grietas más pronunciadas, pues podemos aplicar bien sea diferente textura o la misma textura con mayor fuerza objetivo. Vamos a hacer un pequeño ejemplito, ¿vale? Para simular los efectos de grieta, ¿vale? Esto ya os digo que sería cuestión de hacerlo en aquellos puntos de la transición que interesen, ¿vale? Fijaros que, bueno, es una geometría muy simple la que tengo, pero sí que se empieza a notar en los agujeritos pues que se ve roca, ¿vale? Bueno, hasta aquí el texturizado. Básicamente con esto ya podéis alargaros para texturizar cualquier escenario exterior, ¿vale? Vamos a pasar a los elementos de vegetación, que son muy similares, en este caso los árboles. Igual que con la textura, pues deberemos cargar los recursos y en este caso, bueno, el interfaz cambia un poco, pero nos permite seleccionar aquí el objeto de juego que usaremos como árbol. Fijaros que aparece el martillo que hemos hecho en el ejercicio anterior y esta palmera que es la que viene con este paquete que hemos cargado ahora mismo. La vamos a elegir y un parámetro que podemos configurar en los árboles es el bend factor, que es un factor que indica en qué medida el árbol va a deformarse cuando hay una fuerza de viento, que ya veremos lo que es. El bend factor no tiene una unidad de medida exacta, porque realmente la deformación que se aplica al árbol es una deformación de vértices. Entonces, para que os hagáis una pequeña idea de equivalencia, lo podéis considerar que son grados de deformación. Grados, ¿vale? Según el árbol, pues lógicamente un roble muy gordo no te va a interesar que se deforme, quizás solo un poquitín por las hojas, ¿vale? Y se pondrá un factor de doblado muy bajo. Mientras que una palmera, pues quizás sí que tendrás a poner unos cuantos grados para que la palmera pues se doble. Yo voy a poner 3 grados por poner un valor. Esto luego, pues más adelante lo podremos cambiar. De hecho, tanto con las texturas como con los árboles, ¿vale? Una de las opciones que hay después de haber cargado es Edit, que nos permite volver a configurar esos parámetros y si un árbol lo hemos puesto sin viento, luego le podemos dar un factor de doblado para que sí que tenga viento, o sea que por eso tranquilos, ¿vale? De estos parámetros de aquí, pues bueno, seguimos teniendo el tamaño de la brocha, la voy a hacer bastante más pequeña, la densidad de árboles, que nos va a decir cuántos árboles vamos a pintar por brochazo, muy similar a la opacity que teníamos antes. Con esta densidad tan alta, pues se producen bosques demasiado vastos, por así decirlo. Yo suelo trabajar con 10, que es el mínimo, ¿vale? Entonces es una forma más ligera de poner árboles. También es una escena muy pequeñita y no cabe mucha cosa aquí encima, entonces igual sí que podemos intentar, bueno, voy a deshacer, ¿vale? Y vamos a repintar con una densidad de árboles un poco más grande, perdón, un tamaño no, una densidad un poco más grande, ¿vale? Y, bueno, demasiada, ¿vale? Ya os digo que hay que trabajar generalmente con valores muy bajos porque enseguida satura demasiado la escena. ¿De acuerdo? Bueno, ya tendríamos unos árboles. Podemos acordarnos en este punto de activar la sombra de la luz direccional para conseguir un efectito de sombra un poquito más, lo veis, ¿vale? Que queda un poco más estético y lo que nos faltaría sería aplicar elementos de vegetación. Bien, es el último botón de terreno que vamos a ver. Entonces, bueno, por cierto, por terminar con los árboles, más parámetros está la variación de color para que no todos los árboles sean iguales, variaciones de altura y altura base y variaciones de anchura y anchura base para evitar que los árboles sean todos iguales en tamaño y en anchura, aunque en muchos juegos comerciales, será por el motor que han utilizado para hacerlos, no han tenido estas opciones y realmente a veces te fijas en juegos comerciales que el árbol se repite en toda la escena con el mismo tamaño, con el mismo color, con la misma anchura, ¿vale? Bueno, hoy en día hay opciones para que no sea así, ya lo veis, ¿vale?
Bueno, vamos a pasar a la vegetación. La vegetación básicamente es para trabajar con elementos muy pequeños de detalle, ¿vale? Y Unity por defecto saca una vegetación bastante bestia, de forma que enseguida veas de qué se trata, pero no es aconsejable utilizarla así, ya que satura mucho la ejecución y satura mucho a nivel visual la escena también, es excesiva, ¿vale? Entonces, cuando utilicéis vegetación, aunque yo voy a poner un ejemplo de césped muy sencillo, yo os aconsejo que trabajéis con mucha diversidad de plantas y poniendo plantas en puntos específicos, no simplemente emborronando todo el escenario de vegetación, cosa que no interesa, sino que simplemente pues de vez en cuando poner algún arbusto. Ya os digo que fijaros cómo está resultando en juegos comerciales. Siempre tienes los caminos completamente despejados, varias zonas de bosque completamente despejadas con algún árbol, y a pie de árbol se pone un arbusto, de vez en cuando se pone un cúmulo de arbustos, pero en ningún momento se satura toda la escena, ¿vale? Bueno, volvemos a tener las brochas de siempre. Yo voy a coger una brocha, esta misma, pero la voy a coger pequeñita para poder trabajar con detalle. Bueno, volvemos a tener opacidad, que nos va a indicar cuánto césped vamos a hacer crecer. Y con Target Strength, otra vez, vamos a indicar a la hora de cambiar entre césped cuánto va a replantar el césped nuevo al césped anterior. Con una fuerza objetivo de 1, si pusiésemos un nuevo césped, por ejemplo unas flores, las flores taparían completamente el césped anterior. Con una fuerza objetivo de 0,25, solamente algunas plantitas sobreescribirían el césped que hay debajo. Es muy importante jugar con el Target Strength para conseguir transiciones entre vegetación que queden bien. Bueno, en nuestro caso vamos a cargar ya recursos porque realmente vamos a cargar esto. Bueno, ya veréis que realmente el césped son texturas que están siempre mirando hacia la cámara, de forma que tú ves el césped ondear, pero realmente es un plano, ¿vale? El césped de Minecraft, por ejemplo, está hecho también así, pero es que es así como se hace en los juegos comerciales, de hecho, ¿vale? Vamos a añadir una textura de césped. Nuevamente podemos configurar parámetros de anchura y altura para evitar que todo el césped sea igual. Podemos tocar variaciones de color para que un césped se vea un poco más saludable que otro. Fijaros que por defecto es verde-amarillo. El césped verde será el saludable, el césped amarillo será el que está seco. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Y bueno, vamos a cargar como recurso de textura una de estas dos que vienen con el paquete de Unity. Son texturas, lo que os digo, que van a verse orientadas hacia la cámara de forma que parezca que hay unas briznas de hierba, aunque realmente no las va a ver. No hay más que dos polígonos, ¿vale? Los del plano que forma cada elemento de césped, ¿vale? Yo voy a coger este césped, vamos a darle a añadir y voy a poner una opacidad un poco baja para evitar que se sature demasiado, porque ya os digo que por defecto Unity satura muchísimo el césped y no interesa, ¿vale? Fijaros, estoy haciendo unos cuantos clics y no veis nada, ¿vale? No veis ningún cambio. Esto sucede porque la vegetación consume mucho, el césped consume mucho, vamos a acercarnos y veis que ahora sí que lo veo, ¿de acuerdo? Esta distancia a la que podemos ver el césped, al igual que muchas otras distancias de detalle, se configuran desde este menú de aquí. Para que os hagáis una idea, eh, detail distance, este valor de aquí que es 80 metros, es la distancia a la que deja de verse el césped, ¿vale? Si la subimos un poco, fijaros que podemos ver un poquito más, pero son parámetros que van a afectar al rendimiento, entonces interesa ajustarlos un poquito. Fijaros que en los proyectos comerciales también veis cómo las cosas aparecen en el horizonte. Es asumible, ¿vale? Y los juegos comerciales están muy optimizados en ese sentido. De hecho, están el máximo optimizados. Bueno, pondremos el factor que nos interese para que la cosa quede bien, pero fijaros que el corte que se produce al final en el césped canta mucho. Una forma de evitarlo, la forma más aconsejable, es que allá donde pongáis un césped de cierto color, también texturicéis con el mismo color, ¿vale? No, aunque estamos en un desierto, interesaría que demos un nuevo brochazo al texturizado, carguemos una textura de césped en nuestro caso, ¿vale? Y con una fuerza objetivo de un 50% aproximadamente y con cuidado, vamos a poner menos tamaño, ¿vale? Pintemos, vamos a ver si perdón, estaba texturizando con la arena seleccionada, ¿vale? Elegimos la verde, ¿vale? Y lo que os decía, interesa que pintemos, aunque sea ligeramente, la zona que hay debajo del césped, porque así cuando se produzca el fenómeno de la distancia de detalle en la que dejaremos de ver, en la que veremos el corte en el césped, pues bueno, por lo menos debajo veremos un texturizado verdoso y el fenómeno visual pues no será tan brusco, ¿vale? Fijaros que ahora si nos alejamos, simplemente con esto que he hecho tan sencillito, pues bueno, ya veis que incluso desde lejos pues se empieza a averiguar que va a haber césped ahí, y si ahora yo me acerco con la cámara, aunque el resultado no es el bueno, se ve el corte, pero no es tan llamativo,
¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí este tema. Sobre todo recordad que aunque yo he utilizado muy pocos recursos, interesa que haya una gran variedad, tanto de texturizado sobre todo, como de árboles y de vegetación, ¿vale? Cuanta, os voy a poner el caso de World of Warcraft, bueno, antes de de las últimas expansiones, ¿vale? World of Warcraft es un juego que estaba basado en un terreno inmenso. Entonces, en ese terreno, en las diferentes zonas, si tenéis ocasión, contad los diferentes árboles que podéis ver, porque, ya os digo, en las primeras expansiones, el número de árboles creo que estaba limitado a entre 3 y 4 diferentes por zona, ¿vale? Entonces, así os hacéis una idea de cómo se trabajan juegos comerciales. Siempre buscar soluciones elegantes y sencillas. No tienes por qué meter 45 árboles diferentes y andar posicionándolos uno por uno. Puedes, pero me refiero que valores si merece la pena la dedicación y el esfuerzo que hace falta para ello. Bueno, con todo esto que hemos visto, la idea es que no hagáis una escena en unos pocos minutos como los que he dedicado yo aquí, sino que la cuidéis bastante, ya que sobre esta escena trabajaréis bastantes de las cosas que veremos en este curso. Eso ha sido todo por ahora.